Bueno, Julián, hay un artículo de la ley 2381-2024 que es la reforma pensional. La reforma pensional no está vigente todavía, pues porque recordemos que la Corte Constitucional debe tomar una decisión sobre este proyecto que fue aprobado por el Congreso, pero que se cayó allí en este alto tribunal. Pero el artículo 76, la oportunidad de traslado, sí quedó, digámoslo así, excepto de esta decisión de la Corte y ese sí está pues andando. Ese artículo, como bien lo decíamos, se llama oportunidad de traslado y lo que permitía es abrir una ventana para que en un cierto periodo de tiempo las personas que les faltaran menos de 10 años para pasarse de un fondo a otro lo pudieran hacer. Recordemos que hoy en día, según el sistema pensional en nuestro país, si a usted le faltan menos de 10 años para cumplir la edad de pensión, ya no puede trasladarse de un régimen al otro. Entonces lo que hizo la reforma pensional con este artículo fue dar un tiempo, una ventana de oportunidad para que sí se pudiera hacer el traslado los que quisieran y obviamente utilizando la doble asesoría. Pues bien, el Gobierno Nacional en las últimas horas ha emitido el decreto 0415 del 20 de abril de 2026 con el que reglamenta ese artículo y lo que pide con este decreto es que se trasladen de forma inmediata 25 billones de pesos que estaban en los fondos privados de pensiones para Colpensiones y que pertenecen a esas personas que aprovecharon esta ventana de traslado para cambiarse de régimen. El problema es que en la misma ley de la reforma pensional se había establecido que no se podían pasar los recursos sino solo para las personas que ya hubieran cumplido la edad de pensión y que les tenían que empezar a pagar pues su plata correspondiente a la jubilación. Entonces, esto ha generado, por supuesto, una polémica porque hay quienes dicen el decreto está en contra de la misma ley que aprobó el gobierno y por eso sería ilegal. Pero el gobierno responde diciendo es que necesitamos esa plata para poder empezar a pagar las pensiones de aquellos que se pasaron para Colpensiones y que necesitan pues que les empecemos a girar. Andrés Izquierdo es el director de ISP y está conectado con nosotros a esta hora, quien de frente para ayudarnos a entender esto. ¿De qué se trata, Andrés? Usted que es el que mejor explica estos temas pensionales, por favor, hágalo de forma muy pedagógica para que todos entendamos porque es bien técnico este tema y está generando mucha confusión en las personas que hoy en día están ahorrando para pensión o incluso las que están ya pensionadas o a punto de pensionarse. Buenos días. 50 marcas del territorio ya tienen su registro oficial ante la SIC. El talento de nuestra gente ahora está protegido. Paola, muy buenos días para ti, para todo el equipo de Frente y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, como bien dices tú, esto es un tema bastante técnico porque el gobierno tiene un punto válido, pero se está anticipando bastante en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 76 de la ley 2381 de 2024, de manera excepcional y por un periodo de tiempo, entre julio de 2024 y julio de 2026, permitió que los afiliados que estaban en los fondos privados de pensiones y que estaban a 10 años o menos de la edad de pensión se pudieran trasladar a Colpensiones. ¿Por qué se hizo esto? Pues yo creo que es bueno explicarlo. Había mucha gente en ese rango de edad que estaban afiliados a los fondos privados de pensiones que querían y demandaban a los fondos privados por asimetrías en la información recibida o lo que digamos, popularmente se llama engaño o desinformación. Entonces, en el marco de esa reforma pensional, el gobierno y el Congreso encontraron que la mejor manera de acabar con esa litigiosidad pues era abriendo una ventana de traslado, como bien lo llamaste tú. En ese sentido, en estos 2 años han sido aproximadamente 120.000 personas al 31 de enero del 2026, que es el dato más actualizado que tenemos en Colombia, se trasladaron desde un fondo privado hasta Colpensiones y 5.000 y pico desde un fondo privado, desde Colpensiones, a un fondo privado. El artículo 76 es absolutamente claro.
El artículo 76 de hecho no quedó muy bien hecho, esa es la verdad, y hoy estamos viviendo las consecuencias. El artículo 76 dice, la persona que esté a 10 años o menos de la edad de pensión se puede trasladar, pero su plata seguirá siendo administrada por el fondo privado hasta que se cause la pensión de vejez. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la persona no se ha pensionado, la plata no se puede trasladar. ¿Por qué? Porque la ley 2381 de 2024 lo dice. Entonces, el presidente Petro, el gobierno Petro en general dice, mire, toda la vida ha pasado que la gente se traslada y en el momento del traslado se lleva su plata consigo misma en el mismo momento. ¿Eso es cierto? Claro que eso es cierto. El problema es que eso no aplica para este caso porque este es un traslado excepcional que solo lo permite la ley 2381 y esa 2381 dice es cuando se consolide la pensión, antes no. Sí, bastante claro. Pero entonces, usted dice, Andrés, que este artículo quedó mal hecho desde el principio. Este artículo lo presenta el gobierno, pero lo aprueba el Congreso. En ese momento, entonces, sí debió dejarse claro que desde el momento en el que las personas iban a empezar a trasladarse, también los recursos debían trasladarse, o cómo debió quedar ese artículo para que no estuviéramos en este momento en esa confusión. Esa es una muy buena pregunta. Yo digo que quedó mal hecho por una razón que es mucho más peligrosa que el traslado de la plata. El traslado de la plata finalmente es un tema financiero, ¿sí? Pero hay un riesgo mayor y es que los riesgos de sobrevivencia y de invalidez no están cubiertos en ese artículo 76. ¿Por qué? Porque la reforma lo que dice, la ley 2381 lo que dice es, se pueden trasladar, empiezan a hacer los aportes a Colpensiones a partir del momento del traslado, pero la plata se queda en la AFP. Si la persona llega a tener una causal de riesgo de invalidez o sobrevivencia, ese riesgo no está cubierto. Esa es mi gran preocupación y lo advertí desde Claro. 2024. Esa es la gran preocupación. El tema de la plata finalmente es un tema más es decir, a la gente no le va a dejar de llegar su pensión. Ese no es el problema. ¿El problema cuál es? Que por estos dos riesgos que yo menciono, yo sí veo un riesgo muy grande, muy importante y preocupante porque ese sí impacta directamente al afiliado, uno. Y dos, hay otra cosa, y acá pues hay que reconocerlo, la Corte Constitucional con su excesiva demora pues también está dejando puertas abiertas a que pasen este tipo de situaciones, porque Claro. suspendió la reforma, la ley, pero no nos ha dicho si eso no es exequible. Yo creo que ya es hora de tomar una decisión. Eso no es exequible y dejar este limbo jurídico. ¿Por qué? Porque, digamos, si el gobierno hubiera sido más juicioso en este tema, ¿qué hubiera hecho? Entre julio del 2024, que entra en vigencia, y junio del 2025, que es cuando digamos, la Corte suspende la entrada en vigencia de la ley, pues pasa un año. En ese año el gobierno habría podido crear vía decreto el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es el Fondo de Claro. Ahorro que dispuso la Ley 2381 para administrar la plata de las personas que empiezan a cotizar en el nuevo sistema y las personas de los traslados. Si ellos hubieran hecho esa tarea, el gobierno nacional, entonces simplemente podrían decir, trasládeme la plata de los que ya se pensionaron, porque sobre los ya pensionados de esos traslados, pues el gobierno sí tiene un punto válido. Y es, Claro. oiga, ya se pensionaron, ya están generando un gasto a la entidad, pues toca pagarlo. Pero como ese fondo de ahorro no existe, la AFP no puede pasar la plata directamente a Colpensiones porque la ley 2381 lo prohíbe. Entonces nosotros estamos ahorita en un limbo jurídico y en una maraña jurídica, porque eso ni que es un limbo, esto es un nudo ahí increíble de confusiones y de conceptos en los que la gente lo único que va a pasar es que le va a coger más desconfianza al sistema y la desconfianza del sistema viene hace muchos años. Entonces yo sí quiero aquí hacerle un pequeño llamado al gobierno a que no saque estos decretos como tan impositivos y tan contrarios a la ley, uno, y a la Corte Constitucional. Tomen una bendita decisión, por Dios. Sí, y es que justamente, Andrés, lo que han dicho por parte de los fondos privados es que este decreto sería ilegal porque va en contra de lo que se planteó en esa ley de reforma pensional. Pero, ¿cuál es la preocupación también que tienen desde ese sector? Pues porque se traslade esta plata que, según entiendo, entonces en este momento no se necesita porque son personas que todavía no han llegado a edad de pensión. Entonces, que esa plata se la gaste el gobierno en otra cosa, ¿o qué? Sí, es que, ¿qué pasa? Son 125.000 personas que se trasladaron por el marco del artículo 76, de los cuales aproximadamente 20.000 ya se pensionaron. Sobre esos 20.000, el gobierno
tiene razón en un punto y es, oiga, yo estoy pagando esas pensiones, entonces como de dónde las voy a pagar si no es de su propio ahorro. Sobre eso el gobierno tiene un punto, pero ahí hay un limbo y es que la plata sí la deben pasar las AFP, pero por disposición de la ley 2381 debería pasarla al Fondo de Ahorro del Banco de la República. Como no existe las AFP, dice, pues yo no la paso. Sobre los otros 100.000 afiliados, no existe la más mínima razón del traslado. Y en Ujú. ese sentido, pues yo sí comparto plenamente la tesis de que el decreto es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque es que es evidentemente, o sea, no es que uno sospeche que por algún lugar del inciso del artículo es ilegal, no, es que es claro, solo se traslada la plata cuando se consolide la pensión de vejez. Entonces, ahí no hay atisbo de duda, ahí no hay por dónde uno dudar de la ilegalidad del decreto. ¿Cuál es el problema? Son dos. El primero, de cara al sistema y a la sostenibilidad financiera del sistema. Si la plata entra a Colpensiones, que son más o menos 25 billones de pesos, esos 25 billones de pesos, ¿en qué los usa Colpensiones? ¿Se los van a gastar en cosas indebidas? No, se los van a gastar en la nómina de pensionados de Colpensiones. El problema es que cuando esos 100.000 que se trasladaron y que no se han pensionado se empiecen a pensionar, el Colpensiones no va a tener reservas con qué pagar esa pensión. Entonces, lo que el gobierno podría estar pretendiendo con este decreto, ¿qué es? Aliviar la presión fiscal de Colpensiones en 2026, pero abriéndole un hueco para los próximos años absolutamente peligroso. Nosotros estamos en una situación financiera fiscal muy difícil y abrirle más huecos a esa situación difícil fiscal que tiene el país, pues no es muy prudente. Eso uno. Y dos, hay que decirlo, cuando un funcionario público actúa en contra de la ley y además lo hace de manera consciente o dolosa, o sea, con intención, pues está incurriendo en el delito de prevaricato, que es actuar en contra de la ley. El funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Si la ley le ordena que la plata se traslada cuando se pensione y el funcionario pretende hacerlo antes, pues es un delito de prevaricato. Entonces, aquí se están armando unos problemas no de poca monta, de muy alto calibre, totalmente innecesarios, y en la mitad pues queda el sistema pensional, la gente, la desinformación y demás. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Claro, y es justamente lo que usted decía, por la demora de la Corte Constitucional de resolver este tema y de aprobar o no, o darle vía libre o no a la reforma pensional. Pero entonces, esta mañana también yo escuchaba al presidente de Colpensiones, Andrés, decir pues que igual necesitan que los fondos pasen la plata para las personas que ya se están pensionando, que están llegando ya a la edad de pensión y que Colpensiones necesita girarle, desembolsarle los recursos, porque entonces ellos están o van a tener que echar mano del presupuesto general y ahí tendríamos un problema fiscal mucho más grande. Ahí en ese sentido el gobierno tiene razón, porque esa plata sí la debe tener pues Colpensiones para poder empezar a pagar las pensiones de las personas que empiezan a cumplir sus tiempos. Claro, sobre los pensionados yo comparto el punto del gobierno. Al final eso es plata pública, no es plata del gobierno, es plata de todos, de manera tal que sí es un problema realmente grave. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno, yo creo que se acordó tarde de esto. El gobierno lo que debió haber hecho en su momento fue, yo creo que era muy sencillo, convocar un par de mesas técnicas con Asofondos, disponer, oiga, para la vigencia 2025 y 2026 de los que se trasladaron, quiénes se pensionan, cuánta plata suponen esos traslados y definir el mecanismo de traslado. ¿Cuál es el mecanismo del traslado? Así como el gobierno sacó decretos para rentas vitalicias, para repatriar ahorro, ahora para trasladar estos recursos, habría podido sacar el decreto de la creación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. No era más, era crear en un decreto el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, se creaba el fondo y ahí sí las AFP no tenían excusa alguna, tenían que trasladar el dinero. Y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo iba girando la plata a Colpensiones en la medida en que se vayan haciendo los pagos. Esa era la manera de hacerlo. No suponía ningún problema, Mm. no suponía ningún traumatismo, era un poco de acordar y engranar las partes. Claro, aquí de por medio cayó la suspensión de la entrada en vigencia de la pensional. Yo creo que muchos funcionarios del gobierno podrían decir, oiga, la ley está suspendida, ya no podemos crear el fondo de ahorro. Bueno, yo creo que esa tesis se puede comprar, pero tuvieron un año antes. Uno, dos,
Antes de sacar este decreto, ellos sí deben haber convocado una mesa técnica con Asofondos, y yo sí estoy seguro que algún mecanismo se habrían podido ingeniar y encontrar para evitar que las plata porque estamos ante un escenario en el que por primera vez en Colombia la plata se está pagando, la pensión de esos trasladados se está pagando 100% del presupuesto general y cero del ahorro de ese Imagínese. afiliado. Entonces, eso sin duda es un vacío, pero ahí sí, como dicen las abuelas, del afán no queda sino el cansancio. Pero ahí también hay quienes dicen que no entienden la molestia de los fondos, de por qué no quieren soltar la plata que ni siquiera es de ellos, es de los ahorradores que se pasaron a Colpensiones. Colpensiones. Y bueno, sí, uno entiende pues que la ley dijo otra cosa, la ley, pero lo que está decretando ahora el gobierno, pues es una orden del gobierno y es entreguen la plata porque pues tampoco es de ustedes, es de la gente. Sí, por supuesto, la plata es 100% del ahorrador, sobre eso no puede haber ninguna duda. A ver, ¿qué podría creer yo? Yo creo que Asofondos está haciendo, o las AFP a través de Asofondos, pues están haciendo dos cosas. La primera, como se dice vulgarmente, se están curando en salud, ¿no? Evitar trasladar una plata por medio de la ley o de las disposiciones de la ley que lo permitió, esa puede ser una opción. Y la segunda, que es un tema no menor, es que la ley 2381 para bien o para mal, es algo que yo la verdad no entiendo, no me explico y no estoy del todo de acuerdo, aunque pretenda ser garantista, pero la ley 2381 le permite al afiliado decir una cosa: si al momento en que usted vaya a pensionar, le conviene más la ley 2381 o la ley 100, usted puede elegir sobre qué marco pensional se pensiona. Eso lo dice la ley 2381. Y en el marco de esa discusión, pues el Congreso dijo pues que la plata se quede salvaguardada, porque finalmente esa condición de que la plata se quedara en la AFP fue como el parte de tranquilidad que se le dio al país de que la plata no se iba a gastar en nada diferente a pensiones. ¿Qué pasa si la persona que se trasladó de un fondo privado a Colpensiones, pensando que se iba a pensionar por X, Y o Z razón, no se pensionó? No le alcanzaron la semana, se quedó sin trabajo, lo que sea, no se pensionó. Esa persona en el marco de esa ley 2381, si puede escoger al estar en transición, por dónde le conviene más pensionarse o ejercer su derecho pensional, pues seguramente en ese escenario que yo estoy poniendo diría, no, pues prefiero la devolución de saldos en el fondo porque me devuelven los Claro. rendimientos. Como la plata está en la FP, pues se le devuelven más. Si esa plata se traslada ahorita y la persona no se pensiona, ¿qué? Entonces, no es de poca monta. El problema es que la pensional se aprobó de afán. Se empezó a implementar de afán. Después llegó la Corte y la suspendió y lleva un año y no ha resuelto nada. Aquí yo sí creo estamos en un punto en el que todos y cada uno de los actores tienen una parte de responsabilidad muy importante y están siendo absolutamente irresponsables de cara al país. Claro, ahí están las AFP, ahí está por supuesto la Corte Constitucional y el gobierno también un poco, yo creo. Y entonces, ¿cómo hacemos para salir de este enredo? No sé, mira, de verdad yo llevo en este tema más de 14 años, yo nunca había visto tanto volate y tanta como maraña jurídica, tanto enredo, porque además, o sea, seamos sinceros, tú puedes entrevistar a otra persona que sepa de pensiones, sepa un concepto totalmente diferente al mío y puede que también tenga la razón, sin que yo no la tenga, o sea, es decir, estamos en un punto en el que este limbo en este limbo todas las posibilidades son viables. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer como para calmar las aguas un poco es, uno, que la Corte por Dios se pronuncie ya. Eso es lo primero. Eso no es exigirle la norma y el país mira para adelante y entonces la implementa o la vuelve a discutir o lo que sea. Ya no más que subsanar, que la devuelvo. No, eso no es serio en un país. Eso no es serio en un Estado de Derecho. Dos, yo le invitaría al gobierno nacional a que independientemente de la obligación de las AFP de trasladar la plata, poner un plazo de 15 días es absolutamente, perdóname la palabra, absurdo. Es imposible usted desahorrar de los mercados nacionales e internacionales 25 billones de pesos y cambiarlos de dueño como si fueran un esfero. No, eso implica unos sacrificios de rentabilidad muy importantes y finalmente la plata de la gente y toca, por lo menos, tener el deber de hacer la tarea bien para cuidar esa plata, esos recursos en lo que más se pueda. Yo le diría al gobierno, hombre, derogue usted su propio decreto, convoque una mesa técnica y definan de manera prioritaria. Ahí sí dele 30 días a las AFP. Oiga, sentémonos y en 30 días resolvemos cómo usted va a trasladar por lo menos lo de los pensionados.
Y yo creo que ahí el gobierno tiene razón, sin duda Es alguna. que eso es lo más urgente, porque no se puede dejar a las personas que ya están llegando a la edad de pensión o que ya se van a pensionar muy pronto, pues sin garantizarles su plata, ¿no? Su plática. Eso es lo más importante, por lo menos que piensen entonces en ese traslado que sea un poco más gradual y no de inmediato los 25 billones de pesos para que no sea tan traumático. Andrés, muchas gracias como siempre por darnos un poco más de luces sobre este tema. A ti, Paola, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de Frente, a los televidentes, un muy feliz día. De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?